Hola chicos de tercero, soy su profesor Amílcar y en este video les quiero mostrar un poco cómo se resuelven algunos ejercicios de las guías 1, 2, 3 y 4. Estas guías están referidas a expresiones algebraicas, esas cosas matemáticas que tienen letras y números, ¿sí? Ustedes tendrían que aprender a trabajar de forma satisfactoria con estas expresiones. En este caso vamos a resolver un ejercicio que está en la guía 2 y se trata de calcular el perímetro y el área de este triángulo, que en este caso es un triángulo isósceles, ¿sí? ¿Por qué? Porque dos de sus lados son congruentes, es decir, tienen la misma medida y tienen uno desigual. Dos iguales, uno desigual, triángulo isósceles. Entonces, para calcular el perímetro del triángulo, acá vamos a dibujar un triangulito, simplemente tenemos que sumar las medidas de los lados. Este lado mide 12C, ¿sí? Ya no es un número, sino que es una expresión algebraica, la medida de este cateto. Es decir, el perímetro del triángulo sería sumar este lado, más este lado, más este lado. Las medidas. Entonces, este lado es 12C. Le sumamos la medida del otro lado, que sería 10C. Y como se trata de un triángulo isósceles, este lado también mide 10C. Entonces, más 10C, el perímetro del triángulo va a ser 12C más 10C, son 22C, más 10C son 32C. Y ese sería el resultado, ¿sí? Ya el resultado no es simplemente un número, sino que es una expresión que depende de esa letra, que es una variable, que es la letra C. Para calcular el área del triángulo, tenemos que recordar la fórmula para calcular el área de un triángulo, que es la medida de la base por la medida de la altura dividido en 2. Entonces, la base de este triángulo mide 12C. Eso lo vamos a multiplicar por la altura del triángulo, que acá nos la indican con esa línea punteada, y vale 8C. Y todo eso, según la fórmula, lo dividimos en 2. Entonces, 12C por 8C nos dará 12 por 8 son 96, y C por C es C cuadrado. Eso tienen que aprender a manejar. Cuando multiplico dos letras, C por C, resultado C al cuadrado. Dividido en 2. Quiere decir que esto no es otra cosa que 96 dividido en 2 es 48 C al cuadrado. Y ese es el resultado. Este vendría a ser otro ejercicio de la guía 2. En este caso, como en el ejercicio anterior, tienen que calcular el perímetro y el área de esta figura, que no es otra cosa que un trapecio. En la guía nos dan las medidas de este trapecio, sobre todo de los lados. Esto es, dice 5x, ya las medidas no están dadas simplemente con números, sino con expresiones algebraicas. Este lado mide 5x. La base menor mide 4x. Nos dan la medida de este otro lado, que es 5x, y nos dicen que esta parte de la base mayor mide 3x, de aquí hasta aquí. Esta otra parte, como es un trapecio isósceles, también mide 3x. Entonces, si yo quisiera saber, nos dan la altura también de este trapecio, que estaría representado por esta línea de puntos, y también vale 4x. Entonces, para calcular el perímetro, lo que tengo que hacer es sumar la medida de los lados. Como yo sé que este trapecio tiene 4 lados,
será la suma de la medida de todos sus lados. Entonces, el perímetro del trapecio va a ser igual. La base menor mide 4x más la base mayor. Si yo miro este dibujo, solamente me estaría faltando este tramo, pero como este tramo es igual a la base menor, esto mide 4x también. Es decir, la base mayor va a medir 3x más 4x más 3x, total 10x. Más estos lados del trapecio. Este vale 5x más el otro que vale lo mismo, que es 5x. Entonces, ahora sumemos. 4x más 10x serían 14x, más 5x son 19x, más 5x serían 24x. Y ese es el resultado del perímetro. Ahora calculemos el área. El área de un trapecio viene dada por la fórmula base mayor más base menor, todo eso multiplicado por la altura del trapecio y todo eso dividido en 2. Entonces, si nos fijamos, la base mayor, dijimos, mide 10x, porque es desde acá hasta acá, ese lado del trapecio mide en total 10x. 3 más 4 más 3 es 10. O sea que sería 10x. Según la fórmula, le tenemos que sumar la medida de la base menor. Dijimos, esto es 4x. A eso lo vamos a multiplicar por la medida de la altura que está dada acá. La altura del trapecio es 4x. Y a todo eso que hagamos lo dividimos en 2. Entonces, si calculamos esto, 10x más 4x son 14x. A eso lo multiplicamos por 4x y a todo lo dividimos en 2. Voy a seguir por acá. 14 por 4 sería 28 y 28 sería 40, 56. X por x, x cuadrado. Dividido en 2. Y 56 dividido en 2 sería 28. 28x al cuadrado. Y ese es el resultado final de calcular el área y el perímetro de este trapecio. Espero les haya servido.